Comienza el mes de julio, por ende termina el de junio y con eso vamos a hacer una tier list revisando cada uno de los mejores fichajes del fútbol europeo hasta el día de hoy. Sin más rodeos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Andrés Artiles. Aquí su servidor está encantadísimo de verlos un día más. Y es que hoy tenemos una intro cortita, al pie, rápido, una pared como le gustaba a Iniesta, como le gustaba a Xavi, así rapidito, bonito, eficaz. ¿Por qué? Porque no hay que darle tanto bombo al tema. Todos aquí ya saben lo que es una tier list y si no lo saben, pues se los explico igualmente. Son categorías en las cuales vamos a calificar o vamos a agrupar, en este caso, los fichajes de, bueno, sobre lo que me parecen a mí en términos económicos, en términos del jugador, el perfil, la necesidad, el encaje, todo, la historia, la narrativa, todo entra en la calificación de estos fichajes. No va a haber una nota particular para cada uno de los fichajes, se agruparán en 5 grupos distintos, los cuales ya les daré a continuación. Y es que antes de continuar, solo quiero recordarles que abajo tienen mis redes para que me puedan seguir ahí, para poder estar atentos cuando subo video, cuando estoy comentando cosas de partidos, cuando estoy comentando cosas de actualidades. Ahorita estoy muy activo, sobre todo con la Copa Oro y sobre todo con el tema Guatemala, que sí, por si no lo saben, soy de Guatemala. Y bueno, síganme ahí, no se olviden tampoco suscribirse, darle a like y de darle a la campanita para que no se pierdan tampoco estos videos, porque vamos creciendo poco a poco y todo de la mejor forma y la más natural también. Y es que dejando los anuncios parroquiales, vamos ahora con con cada una de las tiers, con cada uno de los grupos calificatorios de este video. Y es que vamos a ir del de abajo, del de arriba para abajo. El primero, el más alto, es el de fichajazo, el segundo es buena operación, el tercero son cositas, el cuarto es una mala operación y el quinto es costoulas. Voy a ir explicando poco a poco y vamos a terminar con el último para que entiendan por qué le puse ese nombre. Fichajazo es un fichaje que a mí me parece perfecto, que el precio, el jugador, el perfil, la necesidad, el encaje, la narrativa, absolutamente todo encaja y está completamente alineado para hacer un fichaje ideal. Luego, en buena operación, me parece que tal vez alguno de los puntos anteriormente mencionados puede flaquear o no puede estar bien alineado, por lo cual lo pongo un poquito abajo, pero que en general es un muy buen fichaje. En cositas es un fichaje que tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, que puede salir bien, así como puede salir mal, o bueno, así es como lo veo yo, y por eso se pone en esa categoría, en el limbo, en el medio. Luego, una mala operación es un fichaje que tal vez necesariamente el jugador no es malo, solo creo que tal vez no era lo que necesitaba el equipo, la cifra fue muy sobrepagada o tal vez no era el momento. ¿Me entienden? Cuando es una mala operación. Y después costoulas, y es con lo que vamos a comenzar el video, se refiere al jugador fichado por el Brighton and Hove Albion por 35 millones de euros. Pero ¿quién es Costoulas? El nombre la verdad es que no lo voy a mencionar. Arturo, mi editor, si quieres lo puedes poner, porque yo realmente no lo voy a mencionar. El punto es de que lo vamos a llamar Cristantos, no sé si es Cristantos, pero el punto es de que Costoulas es un atacante de 18 años que apenas jugó esta temporada en el Olympiacos. Creo que debutó la pasada temporada. Esta temporada ya fue su consagratoria, donde generó creo que fueron menos de 20 goles producidos, más o menos de 15. Para un atacante de 18 años, es cierto que se paga por lo que puede llegar a ser y que el Brighton tiene un gran equipo de scouting para poder identificar estos talentos de forma muy precoz. Pero creo que todo pinta mal con este fichaje. El precio, el equipo al que va. Y no me refiero a que el Brighton es un mal equipo, un mal proyecto, pero creo que esta historia no va a terminar muy bien, a mi parecer. Tal vez se vuelve uno de los mejores jugadores de la Premier y lo termina fichando el mismo Tottenham en unos años. Pero es lo que a mí me parece el peor fichaje de los más relevantes hasta el momento. Y ahora vamos con otro fichaje que también fue muy relevante, sobre todo a nivel Italia. Y este es el de la llegada de Kevin De Bruyne al Napoli de forma gratuita. Este me parece un fichajazo completamente. No un fichajazo, la expresión. Pero lo pongo en el cuadro de buena operación. ¿Por qué lo pongo en esta parte y no en fichajazo? Es un jugador que llega libre, es Kevin De Bruyne, uno de los mejores jugadores de la liga inglesa de los últimos años. Sin embargo, llega a un contexto que tal vez no es tan ideal como parece ser.
Creo que si todo sale bien y todo se acopla a lo que se tendría que acoplar o lo que uno podría imaginarse acoplarse, un centro del campo que lo arrope bien físicamente, que le exija poco en este apartado más defensivo de la presión, con un Antonio Conte que realmente sea un líder, que se mantenga durante todo el año completamente decidido con este proyecto, y con un De Laurentiis que no complique el panorama y el entorno. Creo que ahí sí sería un fichajazo sin ningún tipo de dudas, un fichajazo histórico. Ahora, el problema es de que hay dos factores que ya mencioné y que no sé si se van a dar. Y es el de Conte y el de Di Laurentiis. Son los principales factores por los cuales lo bajo a buena operación. Porque si llega otro entrenador y tal vez no le da el mejor sistema o el mejor contexto a Kevin De Bruyne, ahí se podría llegar a perder. Sin embargo, es un buen fichaje y no se, tampoco se tiene que demeritar. El siguiente es el de Alberto Moleiro por 16 millones de euros, y el fichaje del Canario por el Villarreal pues está un poco ligado con un fichaje que no está en esta tier list porque aún no se ha oficializado, pero que está prácticamente al caer y seguramente estará en la tier list de julio, y es el de Alex Baena. ¿Por qué? Porque el Villarreal pierde a su playmaker, pierde a su jugón, pierde a su bowler, pierde a su cerebro por banda, que era un falso extremo en ese 4-4-2 de Marcelino, que terminaba siendo un tercer interior, un media punta escorado a la banda, un jugador que recortaba mucho al centro del campo, que generaba muchísimo para el equipo, muchísimo a través de su gran golpeo de balón, de su excelente visión, de su gran rango de pase. Y encuentran a Alberto Moleiro por prácticamente un tercio del precio que, bueno, el dinero que van a recibir por el Atlético de Madrid, al reemplazo, para mí, ideal. Ya lo mencionamos en un video anterior, donde hablamos justamente de los jugadores que merecían jugar Europa. Aquí Alberto Moleiro justamente está llegando a un equipo que va a jugar Champions League, que yo creo que es, tal vez no su nivel, pero su potencial al menos, y que me parece que en el perfil encaja completamente. El nuevo Pedri, así como Pedri en algún momento lo hizo, puede jugar por banda y puede justamente escorarse, puede justamente recortar, pisar el carril central, y creo que al menos en perfil es lo que necesitaba este equipo. Por eso es que yo lo pongo en fichajazo. Por precio, necesidad, perfil, por todo eso, esto sí me encaja como un fichajazo. Y si no les encajaba el fichaje de Alberto Moleiro, pues porque tal vez no les sonaba mucho, este les va a sonar muchísimo menos, pero igual lo meto porque está ligado a otro nombre que está en esta misma lista. Y me refiero al fichaje de Adrien Truffert al Bournemouth. ¿Por qué meto al francés en esta lista? Porque evidentemente está ligado a la llegada de Milos Kerkez al Liverpool. Y tomando en cuenta que el Bournemouth prácticamente lo han desarmado, lo dejaron sin patas, sin defensa, solo al pobre Julián Araujo lo dejaron ahí, no sé, nadie lo quiere llevar. Pues se refuerzan con una de las mayores promesas en el lateral izquierdo que tiene Francia, el jugador que ha pasado ya por todas las etapas juveniles y que ha destacado mucho en competiciones internacionales en estos rangos de edad. Es un jugador muy interesante, el ahora ex Stade Rennais. Un jugador que ofensivamente brinda muchísimo, con un gran ida y vuelta, y que defensivamente no deja nada que desear. Creo que por el precio, que fueron más o menos unos 15 millones, pues terminas recogiendo un jugador que tiene muchísimo techo, muchísimo potencial. Tal vez no tanto potencial como Milos Kerkez, pero que estoy seguro que puede dar un gran rendimiento en Premier League. Y sobre todo un rendimiento inmediato, tomando en cuenta, bueno, o por lo menos este fichaje me recuerda mucho a la llegada de Lucas Digne en su momento. Evidentemente un lateral con mucha menos pegada, con mucho menos trato del balón que Lucas Digne, pero un jugador tal vez un poco más físico que el ex Fútbol Club Barcelona. Y seguimos con los nombres desconocidos, con los nombres que tal vez a no todo el mundo le sonó, o tal vez no todo el mundo estaba atento de este fichaje, y es el de Fer López por el Celta de Vigo. ¿Quién es Fer López y por qué me estás hablando de Fer López del Celta de Vigo? A los Wolves, perdón, me equivoqué, es canterano del Celta de Vigo y se va al Wolverhampton. La cosa es de que es un fichaje muy polémico en la comunidad del Celta, un canterano que tenía muy buena pinta para el conjunto gallego, y es otro fichaje que está ligado a otro nombre que vendrá más tarde y que justamente es el reemplazo de este jugador que salió de los Wolves, un jugador que termina llegando por 20 millones al equipo inglés. Sobre todo un jugador que en esta gran polémica de su salida es más que nada por su renovación, que pone en esta cláusula y que prácticamente de forma inmediata la termina ejerciendo el Wolves. Muy feo de parte de... ¿Cómo se llama? Muy feo de parte de Jorge Méndez toda esta operación realmente. Sin embargo, este fichaje lo pongo en mala operación. Lo pongo en mala operación porque generalmente me parece una operación donde, a ver, el Celta tal vez es el que sale mejor parado porque les sacas 20 millones a un canterano que tampoco estaba tan asentado. Claudio Giraldez también es un entrenador que rota muchísimo, que no tiene un once fijo, y pues en eso tal vez no haya tanta dependencia por Fer López.
para el jugador no sé si es el mejor contexto llegar a un equipo como los Wolves, que van a perder a Mateus Cunha, que era un ídolo de la afición. Llegar con un poco esta presión, los Wolves es una operación que les puede salir bien o mal. Es un fichaje muy extraño a mi parecer, pero que no quería dejar pasar la oportunidad de por lo menos comentar lo que opino de él. Y otro fichaje que, bueno, este sí se ha hablado muchísimo, pero es un jugador también un poco desconocido, es el caso de Franco Mastantuono. Me trabé un poquito diciendo su nombre, es complicado decirlo, Franco Mastantuono, el jugador, el canterano de River Plate, que ya terminó su participación en el Mundial de Clubes con el conjunto argentino, llega por 45 millones de euros, son 45 millones ahora, más impuestos, esto, la verdad es de que ya se va mucho más dinero, pero así son todos los fichajes. Yo me quedo con la cifra oficial de 45 millones. Una joven promesa argentina, banda derecha, zurda, no es Messi. Con muy buena pinta, un jugador con mucho carácter, mucho liderazgo, con un gran golpeo, sobre todo también una gran visión y un gran rango de pase. Un jugador que en este Mundial de Clubes ha demostrado tintes de lo que puede llegar a ser. Sin embargo, creo que se le puso una expectativa muy alta de cara a su fichaje con el Real Madrid, con lo que podía hacer en este mismo torneo con su ya ahora ex equipo. El argentino lo pongo en la categoría de cositas. ¿Por qué? Porque es un jugador que evidentemente tiene cositas para triunfar, pero llega a un equipo donde el contexto no es el ideal. Y no lo digo por Xabi Alonso, porque creo que es el entrenador perfecto para este tipo de talentos, pero lo digo porque es un equipo que seguramente mantendrá a Rodrigo, o al menos es lo que parece ser, que tiene a Kylian Mbappé, que tiene a Arda Güler, que tiene a Vinicius, que tiene ahora a Gonzalo, que tiene a Endrick, con muchísimo talento ofensivo. Ya hemos visto que tal vez no va a ser la elección de Xabi Alonso el usar a 3 atacantes, por lo cual me cuesta ver, al menos en el corto plazo, un Mastantuono siendo importante. Y a partir de eso puede pasar muchas cosas, como ya lo hemos visto con muchas promesas en estos equipos grandes, que llegan con mucho cartel y se terminan desplomando un poco. Y es por eso que prefiero ser cauteloso y dejarlo en cositas. Prefiero equivocarme con él que inflarlo y pues irme de cara. Y ahora vamos con otro jugador también en la categoría de cositas, y otro jugador que también me hizo irme de cara en su momento, y hablo de Jonathan Tah. ¿Por qué? Porque yo era muy optimista con su posible llegada al FC Barcelona. Sin embargo, creo que el club culé se salvó de una muy grande bala con la llegada del defensor alemán al conjunto del Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque a pesar de que llega gratis y que terminan pagando una suma considerable de dinero para que pudiera jugar el Mundial de Clubes, creo que el Bayern se la pudo haber ahorrado un poco. Es un jugador que realmente se vio como fue hijo del sistema de Xabi Alonso, de cómo lo arropó bien para explotar sus mejores cualidades. Y ahora es que vemos a un defensa fallón, a un defensa que al espacio le ganan casi todos los delanteros, le ganó hasta Merentiel. Es un defensa que realmente, incluso con la selección alemana, se ve que una de sus cualidades era el juego con balón, su capacidad de pase. Y es que ya ni eso parece que tiene. Supongo que se llevará un gran dinero del traspaso, pero a mí yo lo dejo en cositas por lo mismo de que me parece un fichaje que llega gratis, que no pierdes mucho económicamente, insisto, pero que realmente no te va a brindar tanto. Supongo que profundidad ahora. Si llega a ser tu tercer, cuarto central, muy bien. Pero si es tu respuesta a los problemas que has encontrado con Upamecano y Kim Min-jae, el Bayern está un poco en una mala posición. Y ahora pasamos de un jugador que llega al Bayern a uno que sale del Bayern, y es Eric Dyer, otro jugador que meto en la categoría de cositas. ¿Por qué? Porque el defensa ex Tottenham y ex Bayern Múnich demostró en sus primeros meses en el conjunto alemán que tenía cositas, que tenía cosas para ser un central útil. Y creo que en una liga de menor exigencia como es la liga francesa, en su llegada al Mónaco, me parece que puede brindar un buen nivel. Es una liga que le va a exigir mucho menos físicamente que un equipo que también creo que le puede brindar mucho, sobre todo un Eric Dyer que con balón no es torpe, no es para nada torpe. Creo que es un fichaje inteligente. Tal vez no va a ser un fichaje, ¿cómo decirlo?, importante, pero creo que para los amantes de la liga, los que la van a seguir mucho más en su día a día, van a apreciar el rol que puede tener Eric Dyer como un salvavidas, como un jugador de recambio que termina llegando gratis. Y que por eso lo digo, porque creo que puede aportar mucho más de lo que puede restar, sobre todo porque llega gratis. Sin embargo, no va a ser el mejor central de la liga, no va a ser uno de los mejores jugadores del mundo, por eso también limito las expectativas y lo dejo en el limbo. Y ahora vamos con otro de los fichajes más mediáticos, sobre todo que más cositas puede tener, y es el de Paul Pogba, también al Mónaco. El francés viene de un año y medio parado,
Y la técnica, ya sabemos quién es Paul Pogba, un jugador técnico con una gran capacidad de regate, tanto el regate, las skills que todos conocemos, como los regates a nivel de la orientación del cuerpo, con la inteligencia que tiene, con el rango de pase que tiene, con la visión, con todo lo que tiene. Es un centrocampista que tenía todas las cualidades para ser el mejor centrocampista del mundo. Sin embargo, las lesiones y las malas elecciones en su carrera pues lo han derivado a tener esta situación, esas imágenes que veíamos al momento de firmar su contrato llorando después de haber sido prácticamente expulsado de la élite. Creo que deja, al menos para el aficionado, un sentimiento de esperanza, de que se ve que él tiene ganas de realmente hacer las cosas bien. Y eso es lo que a mí me motiva a ponerlo en cositas, insisto, me quiero limitar un poco con las expectativas porque es un jugador que viene de año y medio parado, que tiene problemas físicos. Es cierto que la liga es una liga mucho menos física y exigente que posiblemente la Serie A y la Premier League. Es una liga donde se puede tal vez desarrollar y repotenciar este talento. Ya lo vimos, por ejemplo, con el caso de Tolisso con el Olympique de Lyon. Pero creo que este fichaje termina muy bien, pero muy bien, o termina muy mal y Pogba seguramente se retiraría. Por eso, otra vez lo dejamos en el medio. Y seguramente estarán diciendo, ay, qué termo, ay, es que es muy tibio, es que solo pone cosas en el medio. Porque ahora vamos con el hermano de uno de los mejores jugadores del mundo y con otro de los fichajes más mediáticos, y no precisamente porque el jugador sea de lo mejor del mundo, y es el caso de Joe Bellingham. Sí, solo por parecerse a su hermano y tener el mismo apellido, bueno, su hermano, es que se hizo tanto revuelo con el fichaje. No lo pueden negar. ¿Por qué? Porque si el jugador se hubiera llamado Andrés García no hubiera valido 40 millones de euros y no hubiera tenido tanto bombo mediático. Sin embargo, aquí estamos y para mí es una mala operación. ¿Por qué? Porque es un jugador que a mi parecer en la Championship no ha demostrado tener el potencial similar al de su hermano y creo que se está pagando por el nombre y por la figura de Bellingham, del apellido Bellingham, en Dortmund, más que por el jugador en sí. Es por eso que lo pongo en mal fichaje. Creo que el Dortmund sí podía necesitar este tipo de fichaje por lo que podía representar anímicamente para la afición y para los medios. Sin embargo, es un jugador que va a tener mucha presión, que a ver, en el Mundial de Clubes ha hecho una muy buena participación. Hoy juega el Dortmund contra Monterrey, puede que le saquen una roja, que se haga un hat-trick y esto envejezca muy bien o muy mal. Sin embargo, ay, qué gallito. Sin embargo, lo dejo en mala operación por el tema de que fueron 40 millones de euros. No me encanta de todo el encaje. En Mecha estaba haciendo buenos meses, Chukwuemeka también. Pascal Gross hizo una muy buena temporada. Supongo que si lo pones mucho más cerca del área puede tener mucho más sentido, pero el momento lo dejo ahí. Ahora es cuando se vuelve mejor que su hermano y yo me quedo retratado. Y ahora pasamos a los dos fichajes del Real Madrid. Y esos son, bueno, a los otros dos, además de Mastantuono. Y estos son Trent Alexander-Arnold y Dean Howson. Vamos primero con el inglés, y es que el inglés llega libre, también pagando una suma de dinero para que pudiera jugar el Mundial de Clubes con los blancos. Y el otro llega por 60 millones de euros procedente del Bournemouth. Primero, como decía, con el inglés me parece un fichajazo. Los dos son fichajazos, de una vez lo aviso, son top tier. ¿Qué es lo que me gusta del inglés? Es un jugador que soluciona mucho los problemas que tuvo el Real Madrid, sobre todo en salida de balón. Un jugador que es un centrocampista en banda. No significa que pueda jugar de centrocampista, sino que es un jugador que te da muchas ventajas con las cualidades de un centrocampista jugando como lateral. ¿Qué defiende mal? Sí, uno no ficha a Trent Alexander-Arnold esperando que sea Nuno Méndez por derecha. Es tonto, es desesperante incluso pensar eso. Es como que uno fiche a Alejandro Grimaldo y diga, es que defiende mal. Pues sí, evidentemente defiende mal porque no es su punto fuerte, pero es ahí donde el entrenador tiene que entender que el talento de Trent Alexander-Arnold es tan, pero tan grande ofensivamente que vale la pena construir un sistema alrededor de él para que esas carencias defensivas no se noten. En parte por eso quieren traer seguramente el año que viene a Ibrahima Konate, que es quien mejor se ha entendido con el inglés. Y por parte de Dean Howson es otro jugador que con su gran rango de pase, con su gran visión, con su gran capacidad de salida de balón, mejora muchos de los problemas del Real Madrid. Sí, el Real Madrid. El español, el español, viene a hacer una temporada fantástica, más que en una media temporada fantástica con el Bournemouth, un jugador que a pesar de ser flaquito, es muy contundente y muy fuerte en los duelos, un buen corrector al espacio, y creo yo que este es un fichaje generacional, o al menos es lo que me parece a mí. Van a haber muchísimas comparaciones entre él y Pau Cubarsí,
Yo me sigo quedando con el del Barça porque me tiene enamorado. Sin embargo, este no se queda para nada lejos. Y es más, creo que si hay alguien que lo puede llegar a superar a Cubarsí, es Dinghausen. Ahora vamos con otro de los que había mencionado previamente, y este es Mateus Cunha, ¿sí? El que sale de los Wolves por 62 millones de euros al Manchester United. Duró una temporada donde anota, creo que son 17 o 18 goles en Premier League. Sin embargo, con unos expected goals de 13. Sí, marcó muchísimo más, y a pesar de que esto puede ser un argumento de que es muy efectivo, la estadística muestra que, de que este tipo de atacantes la temporada siguiente a una temporada tan prolífica terminan cayéndose mucho. Así que yo esto lo pongo directamente en mala operación. Es el Manchester United. Es un fichaje que apesta que no va a salir muy bien. Y si sale muy bien, pues me sorprendería muchísimo porque no... Bueno, me sorprendería muchísimo porque el Manchester United ahorita es una trituradora de talento. Ahora pasamos a los 3 fichajes del Manchester City. Y a 2 de ellos los pongo directamente en fichajazos y a uno en buena operación. Vamos primero con el que dejo un poco más abajo, y es a Ryan Aït-Nouri, que irónicamente es el que más me ha gustado viéndolo ahora en el Mundial de Clubes, y es un poco trampa porque el punto de hacer estos tier list antes de que empiece la temporada es justamente hablar un poco a ciegas. Pero bueno, es un lateral izquierdo muy vertical, un jugador que es un cuchillo por la banda, un jugador muy regateador que genera muchísimas ventajas desde la banda, llegando desde segunda línea, y que en los Wolves era un gran carrilero. Ahora lo traen para ser justamente un lateral, creo que se acopla perfectamente a eso el jugador argelino. Sin embargo, creo que el precio está un poco alto, está un poquito sobrepagado, que son más de 50 millones de euros. Si no es por el tema precio, yo creo que sí entraría en fichajazo, y también es para no poner a tanto jugador en fichajazo. Sin embargo, hay otros dos que son mi debilidad y no puedo no ponerlos en esa categoría, y son tanto Ryan Cherki como Tijani Reinders. Empezamos primero con el francés ex Olympique de Lyon. Se hablaba de 25 millones de euros, terminan siendo 40. Independientemente de eso, es un jugador que fácilmente puede salir esta temporada por más de 70 millones de euros. Un jugador que fue el máximo asistente en Europa League y en Liga. Un jugador que fue, después de Lamine Yamal, el jugador sub-21 que más goles produjo en esta temporada. Es un jugador fantástico, y a pesar de que el Manchester City ya quedó eliminado, podemos ver esos toques de calidad del francés, con unos pases perfectos, unos pases que solo se le pueden ver a uno de los mejores mediocampistas del mundo. Creo que va a ser un fichaje que va a marcar época y que se va a quedar barato. Así como en su momento los 70 millones de Bruyne se vieron baratos y terminan siendo baratos, creo que estos van a ser completamente redituables. Y del otro lado, Tijani Reinders me parece el perfil perfecto. ¿Por qué? Porque me parece lo que en su momento era Gundogan, e incluso para mí, mejor y con mucho más techo. Es un jugador que llegando al área es de lo mejor del mundo. Es un jugador que en el centro del campo es dominante, que domina los 3 niveles del centro del campo. Es un jugador, es un todoterreno, es un tractor, es un jugador técnicamente muy bueno y perfecto, que entre esa conexión Rodri y ataque es lo que necesitaba este Manchester City. Es lo que yo pensaba que podía hacer Nico González, y que creo que ya valió madres porque a pesar de haberle dedicado un video en particular, pues todo se fue al carajo. Sin embargo, creo que el neerlandés sí va a poder cumplir con las expectativas y me parece uno de los mejores fichajes de este mercado de verano. Y ahora vamos a los 2 fichajes del Chelsea. Y estos no son Bynoe Gittens, no, tampoco João Pedro, no son oficializados, entonces esos entrarán seguramente para el de julio. Pero hablo de Mamadou Sarr y de Liam Delap. Ambos los meto en cositas. Primero con el francés. El defensa francés ex Estrasburgo me parece un perfil muy interesante, que hizo una gran temporada, el ex canterano del Olympique de Lyon. Sin embargo, creo que traer un fichaje más en la central, sobre todo traer a alguien que no es seguro que haya de ser titular cuando el Chelsea necesita obligatoriamente a alguien que acompañe a Colwill de forma certera, me deja dudas. Es por eso que tengo un poco de miedo de que no vaya a ser otro Disasi u otro Badiashile. Por otra parte, Liam Delap me parece que para lo que está de caro el gol, para lo caro que están los jugadores ingleses, para lo caro que puede ser un fichaje así, se fue barato. Sin embargo, le dieron la 9 y creo que tengo un poco de miedo de que todo este morbo, toda esta maldición del 9 en el Chelsea, estos 9 que terminan fracasando, se le pegue a él. No sé, o al menos yo no lo veo como un talento generacional, pero sí lo veo como un delantero que en contextos adversos se presentó de muy buena forma en la Premier League con el Ipswich Town. Creo que es un jugador que se puede acoplar mucho mejor a lo que presentaba Nico Jackson. Es un 9 mucho más puro, que seguramente podrá rematar mucho más de lo que genera el Chelsea.
pero creo que también está ese margen de empeoramiento o de fracaso que me quiero guardar en el tier de medio. Y antes de terminar con el último pack de futbolistas de un equipo, vamos con uno de los fichajes, con el fichaje que más dejó que hablar en estos últimos días, estas últimas semanas, y es el de Joan García por el Fútbol Club Barcelona. Y este lo va a meter en ficha, no, lo va a poner en muy buena operación. ¿Y por qué no lo pongo en fichajazo? Porque creo que todo el tema extracancha, todo el tema de que va del Español al Barcelona, de que todo lo que está generando de tensión en el vestuario, bueno, no decir el vestuario, pero al menos con Marc-André ter Stegen, es lo que me hace sentir de que, tal vez no era lo más necesario o el fichaje más prioritario, aunque pienso que era un fichaje necesario, no creo que fuera el primordial o el primero que tuviera que hacer el Barça. Creo que entiendo de que se querían adelantar a los equipos de la Premier League, que querían avanzar también el fichaje muy rápidamente, pero creo que es un muy buen fichaje, un portero para una década, algo que me recuerda mucho a la llegada de ter Stegen en su momento y que para mí me encanta. Se habla mucho de que es un portero acostumbrado a defender a arquerear con la defensa muy pegada a él. Sin embargo, creo que es un portero con una gran capacidad de reflejos que puede compensar el hecho de que solo le lleguen 1, 2 o 3 veces por partido. Y terminamos con los 3 fichajes del Liverpool. Primero, vamos con Jeremy Frimpong. El primero justamente de todos estos fichajes, el primero que se oficializó. Este lo pongo en muy buena operación. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque es un jugador que es muy entretenido de ver, pero que para la lateral derecha de un equipo titular, de un equipo élite como lateral derecho titular, me parece un poco kamikaze. ¿Por qué? Porque es un carrilero tirando a extremo y a menos de que lo estén viendo como un híbrido, como un incluso suplente de Mohamed Salah, a mí me parece muy interesante. El precio es muy bueno, el talento está ahí, las cifras también. El encaje es lo que me deja dudando un poco. Y por ese pequeño detalle es que lo bajo de fichajazo. Pero los otros dos no los puedo bajar de fichajazos. Primero vamos con Milos Kerkez. El lateral izquierdo húngaro fue de los mejores en su posición en la Premier League, por ende uno de los mejores en el mundo. Y lo sacas por 40 millones de euros. Es cierto, es el Bournemouth. Pero eso no quita de que es un talentazo, un jugador con un ida y vuelta brutal. Con un jugador que me recuerda mucho al Caballo Morales de Guatemala. Así que el Bournemouth, si quiere otro lateral suplente, pueden llamar a Club Social y Deportivo Municipal. Por menos de $500,000 de euros te lo llevas perfectamente. Bueno, quitando esa labor de director deportivo municipal, seguimos con el análisis. Y el caso de Milos Kerkez me parece un recambio perfecto y justamente idóneo para Andy Robertson. Un lateral que ya estaba demostrando que no estaba al nivel del Liverpool, o al menos a nivel de competir por toda esta temporada. Uno de los puntos débiles, o para mí el gran punto débil de la plantilla de Liverpool esta última temporada. Y creo que el húngaro puede mejorar eso. Estás rejuveneciendo una posición que lo necesitaba. Porque Tsimikas no iba a hacer ese recambio nunca. Y creo que los otros perfiles de laterales o iban a ser más caros como carreras, o no iban a tener tanta proyección por tanto tiempo como puede ser el caso de Anthony Robinson, que se había mencionado, y que es un jugador que ya tiene 27, 28 años. Y finalmente el que para mí es el mejor fichaje, y seguramente será el mejor fichaje de todo el verano, y es Florian Wirtz. Sí, llega por mucho más de 100 millones de euros. Sí. Es un jugador que no ha demostrado nada en un equipo élite. No, porque el Leverkusen lo fue en su momento y fue la gran estrella. Pero dejémoslo en que sí. Pero es que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y ahora pongámonos a pensar realísticamente. ¿Qué otros jugadores de los mejores jugadores del mundo estaban realmente en el mercado? Podían salir. Y es que para mí es el mejor jugador que podía llegar a irse transferido durante el verano. Es el precio que toca pagar, es un talento generacional, es uno de los mejores talentos en el mundo. Ya hicimos su video, así que vayan a verlo si quieren ver un poco más del análisis en profundidad y en particular de Florian Wirtz en el Liverpool. Sin embargo, creo que aquí el precio va en línea con lo que se pagó. Recordemos lo que costó el fichaje de Jude Bellingham, sacarlo del Dortmund, y ya nadie habla del precio que costó. ¿Por qué? Porque es un jugador que el talento vale la pena pagar una suma de dinero tan alta. Es un jugador que te cambia la historia, es un jugador que te cambia una generación. Para mí va a marcar una época en el Liverpool. Y eso es todo por el día de hoy. Aquí estarán viendo el tier final, ya lo habrán visto, ya me dirán qué les parece a ustedes, qué cambiarían, qué pondrían más arriba, más abajo, en qué me equivoco, en qué acierto. Todo eso déjenmelo en la cajita de los comentarios. Esto es todo lo que les puedo dar, todo lo que les puedo ofrecer el día de hoy. Ya saben que aquí con Andrés García siempre hay muchísimo fútbol. Chao.